para leerlo todos juntos. Amén. Y dice así para la honra y gloria de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan tu casa. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y los voy a invitar a que, así como estamos puestos de pie, vamos a entonar unas alabanzas y posteriormente vamos a hacer una oración. Vamos a entonar esa alabanza número 570 de nuestros himnarios, que se titula Todo a Cristo yo me rindo. Para la honra y gloria de Dios. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción.
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va a la frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a habitar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
estás llorando, alaba, y en la prueba alaba, si estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Y Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos
sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, y en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amén, hermanos. Y la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Felipe para que continúe con nuestra oración en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Paz de Cristo, hermanos. Así como estamos puestos de pie, les voy a invitar para que le demos lectura a una parte hermosa de los Salmos. Salmo 107, del verso 23. Salmo 107, del verso 23 en adelante. Amén, hermanos. Dice esta parte de la escritura de la manera siguiente: los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil.
Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Calla la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Podemos tomar nuestros lugares. Les voy a invitar para que leamos también el Evangelio según San Lucas capítulo 8, hermanos. Lucas capítulo 8. Del verso 22 al verso 26. Amén, hermanos. Lucas capítulo 8 del verso 22 al verso 26 dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Y le obedecen. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura en Lucas y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a nuestro culto de oración el día de hoy. En el Salmo 107, del verso 23 en adelante, donde nosotros empezamos a leer, la Biblia describe un acontecimiento que a veces tú y yo nunca pensamos que nos pueda acontecer. En el Salmo 107, verso 23, dice la Escritura que los que navegan en naves, los que se adentran al mar, conocen las maravillas de Dios. Porque al adentrarse en el mar, empiezan a ver que se levantan tempestades tan grandes y gigantescas que la ciencia no puede combatir y menos apaciguar. Vamos a leerlo otra vez, Salmo 107, del verso 23 en adelante. Tú y yo a veces necesitamos meditar en estas cosas porque son cosas que pasan en nuestra vida. Amén. Salmo 107, verso 23. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto, ¿qué, hermanos? Las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, que suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal,
tiemblan y titubean como ebrios. ¿Y qué dice, hermanos? Toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Sabe que dice aquí el Salmo 107, verso 23 en adelante, que los marineros tienen esa oportunidad de ver las obras de Dios? Y los marineros, dice la Escritura, que miran lo que Dios hace cuando echan sus naves a los mares, se adentran ahí y empiezan a ver que los mares padecen tempestades, atraviesan vientos recios a través de ellos y los mares empiezan a tener una inestabilidad muy grande, de forma tal que los hace subir a los cielos, pero luego los hace bajar a los abismos. Y luego con eso dice la Escritura que hace que sus almas se derritan por el miedo. Y los marineros, por muy experimentados que sean, se dan cuenta que toda su ciencia y su conocimiento es inútil para tratar de vencer la tempestad. Tanto que sienten que incluso esa tempestad los va a devorar. Tanto que sienten incluso que no van a salir con vida de esa tempestad. Que no van a llegar al puerto que deseaban, que ahí se acaba todo para ellos. Pero entonces, tú y yo nos preguntamos cuando leemos el Salmo 107, verso 23, nosotros pudiéramos decir, bueno, pues nosotros no somos marineros, nosotros no somos gente que anda en el mar, nosotros no somos gente que padezca tempestades de esa clase. Sin embargo, un día los discípulos, dice la Escritura, que descendieron a un lago en una nave con el Señor. El Señor les dijo, vamos al otro lado del lago, y se subieron a una de las barcas, tal vez la de Pedro, tal vez la de Juan, tal vez la de algún otro discípulo, pero resulta que ellos se subieron a la barca y empezaron a atravesar el lago. Cuando estaban atravesando el lago, dice la Escritura que se levantó una grande tempestad. Y ellos empezaron a sentir lo que dice el Salmo 107. De seguro empezaron a sentir que su alma se derretía del miedo. Porque empezaron a decir, maestro, maestro, que perecemos. Entonces, fueron a despertarlo. Empezaron a, tal vez, a sentir que ya no iban a llegar a ninguna parte. Pedro y los discípulos eran hombres acostumbrados a andar en el mar, en las barcas, en las naves. Y sin embargo, ellos tuvieron temor de esa tempestad. Y sintieron lo que el libro de los Salmos dice, pero se dieron cuenta que no había conocimiento, no había experiencia, no había razón humana que les pudiera ayudar. Y se vieron orillados a hacer lo que el Salmo 107 también dice.
Cuando el hombre ve que toda su ciencia es inútil, que todo su conocimiento es inútil, es momento en que descubre, ¿verdad?, quién es el que puede calmar la tempestad. Luego claman a Jehová. Así dice, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos. Ahí en el Salmo 107, verso 26. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Y luego dice, hermanos, entonces claman a Jehová y les libra de toda su angustia. ¿Sabe? Hasta después, hasta que el hombre se da cuenta de lo inútil que es su conocimiento, como que se empieza a convencer de lo eficaz que resulta clamar a Dios. Amén. ¿Sabe que nadie ora mientras sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede hacer contra las cosas que le pasan? Si a alguno de nosotros le empieza a doler la cabeza, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué? Inmediatamente vamos por una aspirina. ¿Sí se entiende? Si a alguno de nosotros le empieza a doler el estómago, inmediatamente, ¿qué hace? Si nos duele el estómago, inmediatamente, ¿qué hacemos? ¿Sabe? Inmediatamente acudimos a nuestro remedio, al que conocemos. Hay quien dice, con este té se te va a quitar. Hay quien dice, mira, con este jarabe, ¿verdad?, mira, con esta solución, con esta suspensión se te va a quitar. Pero nadie ora hasta que después del tiempo se da cuenta de lo inútil de su ciencia. Si nos duele la cabeza, dijimos que nos tomamos una pastilla. Y si nos sigue doliendo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla. Y si nos sigue doliendo, capaz de que hasta no la agarramos y nos vamos a dormir. Si en toda la noche nos duele y no se detiene el dolor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Directito al doctor. Y si el doctor ve que no se nos quita, o si el doctor ve que llegamos con el dolor y que sigue ahí, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer estudios. Chéquenle a ver si no tiene inflamada la cabeza. Porque puede ser que se le haya inflamado algo, un nervio. Y después de los estudios, si sigue estando ahí el dolor de la cabeza, ¿qué dice? No, pues es que aquí no se ve nada. Es que aquí no sale nada. No hay razón para que te duela la cabeza. No sé por qué te está doliendo la cabeza. Tómate esto. Te voy a dar un fuerte analgésico. Te voy a dar esto. Tómatelo. Y vamos a esperar todo este día o algo. Si sigue y se agrava, me hablas. El proceder del hombre es así. Y si después de 2 o 3 días, después de 2 o 3 análisis, sigue estando el dolor de cabeza tuyo, ¿qué hacemos? Ahora sí. Ahora sí. Hasta que el hombre descubre lo inútil de su ciencia, es que empieza a clamar a Dios. Y cuando el hombre descubre lo inútil de su ciencia, comienza a clamar a Dios y entonces es momento de ver sus obras. Porque entonces
Quedó a la luz lo inútil de la ciencia, pero empieza a brillar lo eficaz, lo idóneo, lo acertado de clamar a Dios y de la ayuda de Dios. Porque dice Dios, luego Él manda que se callen los vientos, que se haga bonanza. Y entonces el hombre empieza a alegrarse. Entonces el hombre empieza a tener otra vez sosiego, paz. Empieza entonces ahora sí a reconocer, ahora tiene la oportunidad de ver que las cosas que pasan en su vida no es la ciencia la que tiene el último remedio. Entre los creyentes es muy común que nosotros escuchemos noticias de estas. Ya no podemos hacer nada por ti. ¿Sabes qué? Vete a tu casa a morir. ¿Sabe? Yo he visto a varios hermanos a los que eso les han dicho. Vete a tu casa a morir. Ya no podemos hacer nada por ti. Hay quien incluso hasta le dice, y mira, mándalo con el psicólogo, mándalo con el tanatólogo, que lo vaya preparando para que se vaya haciendo a la idea, para que vaya resignándose, para que se vaya conformando con que hasta aquí va a llegar. La fe y la escritura no dicen eso. La fe y la escritura, por el contrario, nos enseñan a nosotros otra cosa. Cuando la ciencia queda descubierta como cosa inútil, entonces clama a Jehová, clama al Señor. Porque entonces llega el momento en que tú puedes descubrir qué tan eficaz es la oración. Como dice la Escritura, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Puede lo que la ciencia no puede. Puede lo que tú y yo no imaginaríamos que sería posible. Elías oró y el cielo se cerró, y volvió a orar y otra vez el cielo se abrió. ¿Sabes? Josué oró y el sol se detuvo. Y en esta ocasión la Escritura nos dice, aquellos navegantes que iban en el mar tuvieron dos opciones para enfrentar sus tempestades. La primera opción es su ciencia. Y esa opción resultó fracasar. La segunda opción es clamaron a Jehová. Y Él les atendió, les escuchó, les contestó. Y entonces ahora sí, calmó a la tempestad, se hizo bonanza y ellos comenzaron a alegrarse. ¿Sabes, hermano, que lo mismo pasó con los discípulos? En aquella ocasión en que iban a la tierra de los Gadarenos en su barca y el maestro estaba ahí con ellos. Se durmió. Los discípulos con toda seguridad, que empezaron a ver que el viento soplaba al inicio. Empezaron a ver que el agua se agitaba, pero de seguro no se preocuparon. Porque dijeron, esto nosotros sabemos cómo sortearlo, cómo atravesarlo. Pero la tempestad fue en aumento y en aumento,
Y llegó un momento en que los discípulos ya no pudieron hacerle frente a esa tempestad. Entonces sí, fueron y clamaron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos. ¿No te da cuidado que perecemos? Dios les oyó. Dios les oyó. Y el Señor también los amonestó, los exhortó. Les dijo: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Es una pregunta importante. ¿Dónde está tu fe? Si les dijo así, vamos a leerlo otra vez. En Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Del verso 22 en adelante. Amén, hermanos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Sabe, hermanos? ¿Dónde estaba la fe de los discípulos? ¿Dónde estaba la fe de los marineros? ¿Dónde estaba la fe de los marineros? Fíjese bien, cuando hablamos de los marineros, hablamos de Salmo 107, del verso 23 en adelante. Cuando hablamos de los discípulos, hablamos de Lucas capítulo 8, verso 22. Pero la pregunta se puede hacer a ambas versiones de la Biblia o ambas clases de personas. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué los marineros primero hacen uso de su ciencia? Y de seguro los discípulos, para salir de la tempestad en aquella ocasión, primero hicieron uso de su ciencia. Hasta después, cuando descubrieron que su ciencia es inútil, cambiaron de estrategia. Y entonces se hicieron uso de la oración. Por eso el Señor preguntaba: ¿dónde está vuestra fe? ¿Sabe? Cuando nos duele la cabeza, dijimos que es lo primero que hacemos. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Eso hacemos porque creemos que eso basta. ¿Sí se entiende? Eso hacemos porque creemos que eso basta. Y siempre, en todas las dificultades y adversidades que atraviesa el hombre, según donde esté su fe, es lo primero que va a hacer. ¿Sí se entiende? Si una persona cree que se le va a quitar así nomás por nomás, ¿qué va a hacer? Ni pastilla agarra. ¿Sí se entiende? No, yo creo que esto no es ni para pastilla, ahorita se me pasa. Porque si hay quien dice así, ¿verdad que sí, hermanos? No, esto ahorita se me pasa. Entonces, si su fe está
en la ciencia, va a correr a la ciencia. Si su fe está en el Señor, va a correr a la oración. Si su fe incluso está en que Él mismo va a soportar antes de que llegue la, pudiéramos decir, salud o la calma otra vez a nuestra vida, simplemente no va a hacer nada, así va a pasar. Entonces nos damos cuenta que según la fe que hay en nosotros, es la reacción que tenemos frente a los problemas. Y bajo estas circunstancias, el Señor permite que incluso nuestra fe, aquello en lo que creamos, se descubra como ineficaz, como inútil. Vamos a leer allá en Tito. Es Timoteo, hermanos. Primero Timoteo capítulo 6, verso 20. Primero Timoteo capítulo 6, verso 20 y verso 21. Amén, hermanos. Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de qué, hermanos, de la falsamente llamada ciencia. Y luego, ¿qué dice el verso 21, hermanos? La gracia sea contigo. Fíjese bien, esta parte de la Escritura nos dice que cuando tú y yo profesamos la ciencia, profesar la ciencia, ¿qué significa, hermanos? Creer en la ciencia. Pero el creer en la ciencia, ¿qué pasa? ¿Qué provoca? Evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, ¿qué? Se desviaron de la fe. Aquellos marineros del Salmo 107, ¿qué profesaban? ¿Dónde estaba su fe? ¿Cuáles eran sus creencias? Su propia ciencia. Su propia ciencia creían que les bastaba para atravesar los mares y las tempestades. Sin embargo, Dios hace que la ciencia del hombre quede manifestada como inútil frente a las tempestades de la vida, para que tú y yo, en vez de apartarnos de ¿qué? De la fe, nos volvamos a ella. Así como el profesar la ciencia aparta de la fe, el ver que la ciencia es inútil, vuelve el corazón, o otra vez lo empuja, ¿hacia dónde, hermanos? A profesar la fe. Los discípulos del Señor, por eso escucharon la amonestación que Él les decía: ¿dónde está vuestra fe? Porque ellos eran marineros. Al principio no pensaban que necesitarían que el Señor les ayudara para atravesar esa tempestad. Está como cuando Pedro oyó la orden del Señor que le dijo: echa tu red a la derecha. Y Pedro dijo: Señor, toda la noche he trabajado y no hemos pescado nada. Como diciendo: mira, Señor, aquí no hay nada, no vamos a sacar nada. Eso es lo que yo creo, porque Pedro estaría creyendo eso
Sí, Pedro estaba creyendo que no iban a sacar nada. Su experiencia, su conocimiento, su trabajo continuo le hacía creer que sería inútil. Pero ese día el Señor empezó a desviar el corazón de Pedro, no todavía a estar más firme en su ciencia, experiencia y conocimiento. Ese día empezó el Señor a arraigar el corazón de Pedro en la palabra del Señor. Por eso Pedro dijo, bueno, Señor, toda la noche he pescado y no hemos sacado nada, pero en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? Pedro empezó a ser conducido de parte de Dios a confiar, a profesar fe en la palabra. Y así también Dios, allá en la barca donde andaban los discípulos en Lucas capítulo 8, comenzó a inclinar sus corazones hacia el poder de Dios, a la fe en su poder. Porque ellos empezaron a decir, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las ondas les manda y obedece. Y se atemorizaban porque dijeron, ¿qué clase de hombre tiene el poder de ordenar a los vientos para que callen? Pero entonces ahora su corazón estaba siendo inclinado a creer en el poder de Dios. Creer en la palabra de Dios, creer en el poder de Dios, son dos cosas que necesitamos al orar. ¿Sabes? Para enfrentar las adversidades o las dificultades de nuestra vida, si tú y yo hacemos uso de nuestra ciencia, nos vamos a decepcionar. Vamos a encontrar también, como aquellos hombres encontraron, cuán inútil es. Por eso la Escritura le llama falsamente llamada ciencia. Por eso la Escritura dice, tú no profeses eso, te va a apartar. Es cierto que Dios vela por la ciencia, pero tu fe debe de estar fincada en su palabra y en el poder de Dios. Y esa fe en la palabra y en el poder de Dios te va a hacer ver cosas maravillosas que la ciencia no te puede mostrar. Te va a hacer incluso conocer las maravillas de Dios que te permitan alabarlo, que te permitan incluso llegar a una edad de vejez donde puedas decir, Dios me ha permitido ver su poder y Dios me ha concedido conocerlo y por eso lo alabo. Porque a lo largo de la vida del hombre Dios le permite ir descubriendo lo que es inútil y lo que es eficaz. Y entre las cosas inútiles, tú y yo no pensaríamos que la ciencia se encontraría. Y entre las cosas eficaces, tú y yo no pensaríamos que la fe, la oración se encontraría. Pero a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestro navegar, transitar en la vida, Dios hace que todas esas cosas se vayan manifestando, que vayan quedando al descubierto. Por eso es que tú y yo hoy estamos en un día de oración. Hay quien su fe no la tiene en la palabra ni en el poder de Dios. Y no cree que sirva de algo el clamar. Aquellos hombres también pensaban así, hasta que Dios les mostró exactamente lo contrario. En ti y en mí eso también va a pasar. Pasó no nomás en los navegantes del Salmo 107, que no eran ni creyentes ni nada. Eso mismo pasó también en los discípulos de Lucas capítulo 8, que sí seguían al Señor. Parecía que habría diferencias entre los discípulos y los que no eran discípulos, pero no. Los discípulos también habían salido de entre la gente que no conocía al Señor. Por eso a veces conservamos las mismas creencias, los mismos hábitos. Por eso a veces, creyentes o no creyentes, primeramente creemos en la ciencia y después, hasta después,
de ver que no sirve, que no es útil, entonces sí comenzamos a clamar. Hay quien, por no creer, por no escuchar de la palabra, por no ser discípulo, simplemente cuando la ciencia lo desahucia, cuando la ciencia le dice ya no podemos hacer nada, se decepciona, se entristece y se resigna a morir. Porque en él no hay la esperanza, en él no hay, hermanos, la palabra que le haga tener aliento, consuelo, que le haga creer en algo más grande que la ciencia. Para muchas vidas la ciencia es lo máximo. Para muchas vidas lo que el hombre ha avanzado, lo que el hombre conoce, lo que el hombre experimenta, es lo único que hay. Para nosotros no. Ni para ellos ni para nosotros es lo único. Solamente que ellos sí creen que sea lo único. Y en nosotros Dios nos hace saber que siempre hay algo mucho mayor, más grande, que es precisamente a lo que tú y yo alabamos. Por eso dice la Escritura, alábenle, alábenle todos sus santos, sus ancianos, alaben todos los hombres su poder, ¿verdad? Exalten sus maravillas, porque toda la gente que atraviesa el mar. ¿Y qué es el mar, hermanos? ¿Qué es el mar? ¿Qué significa el mar en la Biblia? Vamos a leer Apocalipsis. Tú y yo aparentemente ahorita no andamos en el mar. Pareciera que tú y yo ahorita no andamos en un barco. Apocalipsis, capítulo 17, vamos a darle lectura al verso 1 y al verso 15. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre, ¿qué, hermanos? Sobre muchas aguas. Verso 15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son, hermanos? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tú y yo parece que ahorita no andamos en el mar. Pues no andamos en un mar de agua, pero sí andamos en un mar igual al que dice Apocalipsis 17:15. Tú y yo vamos caminando, tú y yo vamos navegando en medio de pueblos, muchedumbres y lenguas. Tú y yo nos encontramos con gentes de todas partes, de todos tipos, con muchas gentes muy diferentes unas de otras. Y sin embargo, ya sea que andemos en mar de aguas o en mar de gentes, los dos tipos de mares son tempestuosos. Los dos tipos de mares nos hacen subir hasta el cielo y nos hacen bajar hasta el abismo. Y la única ciencia que apacigua todas las ondas, todos los vientos y todas las olas, tanto de los mares de agua como de los mares de gente, la única ciencia que realmente funciona es la del Señor. La fe en su poder, la fe en su palabra, la de clamar e invocar a Él, para que todas las tempestades, ya sea en los mares de agua o en los mares de gente, que puedan amenazarnos, se lleguen a calmar. Por eso dice la Escritura que el hombre se llena de temores, su alma se derrite,
titubea, tiembla, como si estuviera ebrio frente a los problemas de la vida. Y entonces claman a Dios. Y Dios les hace ver sus obras y su poder. Saben, hermanos, a todos nos llegan momentos así. Y todos los que en esos momentos claman a Dios, contemplan sus maravillas. Hace unos días, el miércoles anterior, nos dieron la noticia de que mi hermano Carlos se lo llevaron. Vientos de violencia. Pero luego claman al Señor. Y Él hace bonanza. Y luego alábenle los pueblos. Amén. Bueno, eso pasó por allá. Eso pasó por allá. Hace unos días nos dijeron, el hijo de mi hermano Carlos Castillo le dio un derrame cerebral. Oren por él. Luego del derrame, claman a Dios. Y Dios le libró. A los pocos días estaba en su casa otra vez bien. En el 2018 a mí también me daban por muerto. Me decían, tú ya no tenemos nada que hacer contigo. Pero luego claman a Jehová. Cuando ven que toda su ciencia es inútil, claman a Jehová. Y Él hace que haya bonanza. Nada más en mi hermano Carlos, hijo de mi hermana Trini, nada más en mi vida, no. Todos los que atraviesan las aguas, ya sea de gente o de mares, todos vamos a ver tempestades en nuestra vida. Y el Señor nos va a hacer la misma pregunta, ¿dónde está tu fe? Porque según dónde está tu fe, si tu fe está en la Santa Muerte, ¿qué creen que van a hacer? Rápido van a correr a prenderle una veladora. Si tu fe está en la Virgen, ¿qué creen que van a hacer? Rápidamente van a ir nuestras vidas a hacerle una manda. Si nuestra fe está en la ciencia, rápidamente vamos a ir con los médicos. Y si nuestra fe está en el Señor, tú y yo vamos a clamar. Amén. Tú y yo vamos a venir a Él. Aquellos cuyos corazones están llenos de fe en el Señor, van a ir al Señor y van a clamar a Él. Y Dios les va a mostrar sus maravillas. Y Dios les va a hacer bonanza en su vida a todas sus tempestades. Dios nos conceda, hermanos, que nuestra fe esté en Él. Y por lo tanto nuestra oración y nuestro clamor también va a ser hacia Él.